Ya habíamos llamado la atención para esta citación. Un luchador a caballo no es un caballero, es solo una máquina de guerra, un asesino que monta una bestia formidable. Y de hecho es verdad, porque para que se pueda llamar un caballero en el sentido de la caballería, pues hay que darle un código de conducta que pueda determinar su manera de comportarse ante la guerra. Cuando la caridad, la lealtad, la integridad, la justicia, la verdad se debilitaron en el mundo, empezó la crueldad y el daño, la deslealtad y falsedad. Así, el error y la angustia llegaron al mismo mundo donde Dios había planeado que el hombre lo conociera, lo amara, lo sirviera, lo temiera y lo honrara. Afortunadamente, sin embargo, tan pronto como surgió la laxitud en la aplicación de la ley, el miedo a su vez hizo que se restableciera la justicia en el honor en el que se tenía anteriormente. Y esta es entonces la forma como Ramón Llull nos explica que la caballería ha surgido en el mundo. Cuando el mundo ha sido creado y el hombre colocado en el centro de esa creación, las características de ese mundo eran un mundo de caridad, lealtad, justicia y verdad, y por una acción que podemos decir en el mundo judaico-cristiano está conectado con la queda de Adán, que es un tema importantísimo para poder entender todo el esoterismo cristiano, o judaico-cristiano, por esa queda, esa salida del centro del universo espiritual y la queda en la materia, pues la caridad, la lealtad, justicia y verdad se han transformado en crueldad, deslealtad, daño y falsedad. Y es esto que hace con que la caballería sea necesaria para intermediar el regreso a la fuente primera y a las calidades iniciales de ese universo. Podemos ver también el modo como la guerra es entendida por los templarios en la carta que San Bernardo ha escrito a Yudpeya. Y ahí están varios puntos importantes para comprender. Voy a citar, este es, digo, un nuevo tipo de caballería y uno desconocido para los tiempos pasados. Incesantemente libra una doble guerra contra la carne y la sangre y contra un ejército espiritual del mal de los cielos. Cuando alguien se resiste fuertemente a un enemigo en la carne, confiando únicamente en la fuerza de la carne, difícilmente lo diría, ya que esto es bastante común. Y cuando la guerra se libra con fuerza espiritual contra vicios o demonios, eso tampoco es nada extraordinario, digno de alabanza como es, porque el mundo está lleno de monjes. Pero cuando uno se ve a un hombre que se ciñe poderosamente con ambas espadas y se marca noblemente su cinturón, ¿quién no lo consideraría digno de toda admiración? Tanto más cuanto que hasta ahora ha sido desconocido. Y este es el punto esencial, o sea, hasta el momento, estamos hablando de la década de 30 del siglo XII, Bernardo escribe hablando de una guerra que hasta ese momento la carne hacía la guerra a la carne, los hombres a los hombres. Y el monje y todo lo que estaba conectado con la iglesia, pues hacía la guerra espiritual. Pero congregar las dos opciones, las dos guerras en una sola, pues esto es algo de nuevo, y eso es lo que dice Bernardo sobre lo que se pasa con el temple. De hecho, el peligro o la victoria para un cristiano depende de la disposición de su corazón y no de la suerte de la guerra, dice. Si lucha por una buena razón, el resultado de su lucha nunca puede ser malo. Y del mismo modo, los resultados nunca pueden ser considerados buenos si la razón fuera mala y las intenciones perversas. Este es un tema que cuando miremos
la historia de la guerra justa, vamos a percibir que, de hecho, hay momentos en que, a pesar de que la lucha por una buena razón y por una razón justa se puede hacer, el resultado puede ser malo, y puede ser malo porque los que controlan, los que luchan por una buena razón, pueden no estar luchando ellos mismos por una buena razón. Y ahí pues se excluye. A inicio del siglo XII aún era un tema poco conocido. En siglo XIII, aún en tiempos de los templarios, San Tomás de Aquino va a hacer una reflexión y una adición a todo el tema de la guerra justa que había sido planteado por Santo Agustín, que es muchísimo más vasta y que va a incluir este tema. El tema de que luchando por la justicia, a sí misma es posible que esa guerra no sea justa. Después, Bernardo llama la atención a un punto muy importante. Si te matan mientras solo buscas matar a otro, pues mueres como un asesino. Y si tienes éxito y por tu voluntad de vencer y conquistar, acaso matas a un hombre, vives como un asesino. Ahora no sirve ser un asesino vivo o muerto, victorioso o vencido. O sea, la muerte por la muerte, o matar o morir sin la causa justa para San Bernardo es fatal, porque no sirve. Si matas es un asesino, si te matan, pues has muerto un asesino igual. Es la causa justa, el momento de cómo se entra en guerra, que hace la totalidad de la diferencia. Disculpen que he volvido atrás. Así que más es la causa de guerras y la raíz de las disputas entre ustedes, excepto los irracionales destellos de la ira, la sed de gloria vacía o el anhelo de algunas posesiones terrenales. Ciertamente no es seguro matar o ser asesinado por tales causas como estas. Y esto es también muy importante, porque de hecho los asumos de ira es algo que no condice con un templario. Un templario sí que es un soldado, es un guerrero, y la ira tiene que ver con el guerrero, pero él es al mismo tiempo un contemplativo, él es al mismo tiempo un monje, y la ira no está propia para un monje. La diferencia realmente entre un soldado normal y un templario es que un templario no puede tener asumos irracionales de ira. Por otra parte, el tópico de la sed de gloria vacía, incluso que sea la sed de gloria que no sea vacía, la sed de gloria, para un templario es algo que está resuelto en su moto. No a nosotros, Señor, a tu nombre da gloria. Está clarísimo que la gloria que puede buscar un templario no es la suya. Cualquier gloria suya sería vacía. Así, no solamente para un templario no se aplica el problema de la ira irracional, como no se aplica el problema de la sed de gloria, como la cuestión de querer algunas posesiones terrenales tampoco, porque son pobres caballeros, son pobres, no tienen nada de suyo. La orden sí tiene posesiones, pero el caballero de sí mismo no las tiene. Entonces las causas esenciales de la guerra, de acuerdo con Bernardo, son causas que no atacan directamente a los templarios, porque su regla, su modo de vida, su modo de plantear que es la guerra, precluye, excluye todas estas causas. Y por eso dice, ciertamente no es seguro matar o ser asesinado por tales causas como estas. Así, de una manera maravillosa y única, parecen más amables que los corderos, los templarios, dice Bernardo, pero más feroces que los leones. No sé si sería más apropiado referirse a ellos como monjes o como soldados, a menos que tal vez sea mejor reconocerlos como ambos. De hecho, no les falta ni
mansedumbre no monástica y fuerza militar. Y al asociar estos dos animales muy claramente con la vida monástica y la vida militar, el cordero, que es el cordero de Dios, es realmente el cordero más manso, pero al mismo tiempo el que se identifica con Cristo. Y el león, que también se identifica con Cristo, porque Cristo es el león de Judá. Entonces, en ambas afirmaciones, en ambas filiaciones, los templarios van a proceder con una lineaje de monasticismo militar que va hasta Cristo. Pero esta conciliación en una única persona de dos características hasta entonces pues irreconciliables, que es la monástica y la militar, no es de hecho original. Bernardo no lo dice, pero antes, si volvemos un poco antes, vamos a encontrar su origen en Melquisedec. Y Melquisedec es una figura de importancia en la tradición bíblica del Antiguo Testamento, porque era rey y sacerdote, o sea, era al mismo tiempo rey de la clase guerrera, de la clase noble, pero al mismo tiempo, siendo rey y guerrero, era al mismo tiempo sacerdote. Él, Melquisedec, tiene en sí mismo reunidas las dos calidades. Y muy curiosamente, siendo sacerdote, no era sacerdote de la tribu de Leví. Había 12 tribus, una tribu, la tribu de Leví, llevaba pues el culto en el templo de Salomón. Y los sacerdotes descienden de la tribu de Leví. Pero el sacerdocio de Melquisedec es completamente diferente. No tiene nada que ver con el de Leví. Es un sacerdote directamente al Altísimo. No es un sacerdocio en el templo. Vamos a mirar lo que aquí dice. Entonces, Melquisedec, que significa el rey de Salem, el rey de la paz, aparece en Génesis y aparece en la historia de Abraham, que rescató a su sobrino secuestrado Lot al derrotar una coalición de reyes mesopotámicos bajo el mando de Kedorlaomer. En el episodio, Melquisedec se encuentra con Abraham en su regreso de la batalla y le da pan y vino, lo que, claro, ha sido interpretado como una preimagen de la Eucaristía que Cristo iba a hacer más tarde. Incluso esta aparición de Melquisedec es vista por muchos místicos, incluso Jacob Bohm, como siendo una manifestación de la propia entidad crística. Y dice Paulo en sus cartas que Cristo es sacerdote a la orden de Melquisedec, o sea, en sucesión ininterrupta de esta misma entidad Melquisedec. Cuando Melquisedec se encuentra entonces con Abraham en su regreso de la batalla, le da pan y vino y le bendice en el nombre del Dios Altísimo. Y Abraham le da entonces la 10ª parte de todo que ha conquistado. Esta alianza entre el sacerdote del Altísimo directamente y el guerrero va a ser el prototipo para el sacerdocio de los templarios. No es el levita, es el de Melquisedec, el pan y el vino. Dice aún Bernardo, no quiero decir que los paganos deben ser masacrados cuando hay otra forma de evitar que hostiguen y persigan a los fieles. Mucha gente, ya lo he leído varias veces, tiene Bernardo como verdaderamente fomentador de guerras, porque ha estado en el llamado de una cruzada, ha escrito contra los cátaros, etc. Pero él dice en esta carta del inicio del siglo XII, años 30 del siglo XII, dice claramente que no cree que los paganos deben ser masacrados. Solamente se debe hacer la guerra cuando no hay otra manera de evitar que ellos puedan perjudicar a los cristianos. Y entonces todo lo que es diplomacia, todo lo que es diálogo, todo lo que es buscar que no hagan acciones
que puedan ser consideradas pues, agresiones, es preferible a la guerra en sí mismo. Eso es el concepto que en los años 30 del siglo XII los templarios tienen sobre la guerra. Pero hay que ir un poco más fondo en ese tema para poder entender un poco más. Entender la naturaleza de la guerra de la misma como siendo una tensión entre dos puntos, dos partes en conflicto, y el reequilibrio de esa tensión una vez que la guerra empiece. Y de hecho, cuando miramos la manera filosófica como se miraba la guerra, de este punto de vista templario y de Claraval, lo que se ve son dos fuerzas en oposición. La historia a nuestros días nos trae la versión más simple, que es cristianos y moros. Es la versión más simplificada, pero es mucho más compleja. Es siempre una parte en oposición a otra parte. O sea, son siempre dos fuerzas que entran en conflicto. Y ese conflicto es permanente, es característica de la propia historia de la evolución. Vamos a ver Mateos. En Mateos se dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, es necesario que las guerras y los rumores de guerras y los conflictos existan en la historia. Es necesario, hace parte de todo el proceso de evolución, pero esto no significa el fin. Y esta batalla permanente entre dos dragones, en verdad, en la obra de Robert de Boron, Merlín, esto es muy claro porque aparecen dos dragones que están a la base de una torre, y la torre se intenta construir y no es posible construirla porque viene siempre abajo. Entonces Merlín explica, la torre no se puede construir porque en las fundaciones hay dos dragones que están en conflicto permanente. Bueno, mandan excavar y buscar qué está en las fundaciones del lugar donde quería construir la torre, y efectivamente dos dragones se alzan y empiezan a luchar uno contra otro, y uno de ellos domina, y domina por un tiempo. Y en el tiempo que domina y vuelve a la tierra, se puede construir esa torre. Esa torre tiene la característica del dragón que acaba de dominar el otro. Y por un tiempo la torre se mantiene en su lugar. Pero esa energía que está, esa energía telúrica, se cambia, y con el tiempo la torre pues viene abajo otra vez, y el otro dragón que había sido dominado empieza ahora a dominar. Y hay una ciclicidad permanente entre uno y otro, que es la ciclicidad del conflicto de los opuestos, que se concilian, se vuelven a distanciar, crean la tensión y resuelven la tensión otra vez con la síntesis. Y aquí vemos que la paz latina, que es un mantra, pax, un mantra poderosísimo, viene exactamente de los extremos, del desequilibrio, y después de haber un desequilibrio y un conflicto, la resolución a través del equilibrio. Esta es la historia permanente de las relaciones sociales y humanas durante todo el tiempo en que los templarios pues están vivos. Ese entendimiento es importante porque coloca la guerra como parte del proceso, la manera de evoluir toda la sociedad. En verdad, la guerra es un efecto de la entropía. La entropía es la ley que nos explica por qué, por ejemplo, un fresón, una fresa, se queda podre, como estamos viendo aquí. Si la sacamos de su conexión a la vida, que es la planta donde ha nacido, pues muy rápidamente muere y se queda podrida, como podemos ver. Esa es la entropía. Si no hay vida siendo introducida, si no hay algo desde afuera del sistema, que es una fresa, que renueva esa vida,
se instala la entropía, que es el hecho de que en un sistema cerrado, la energía que ese sistema contiene no se va a reanudar si no tiene intervención exterior. Si está completamente cerrado, lo que ocurre es que va quedando con menos energía hasta simplemente podrirse o desaparecer. El movimiento ocurre por medio del desequilibrio del equilibrio. La realidad es que si todo estuviera equilibrado, nada evoluía. Si todo estuviera sin movimiento, sin progreso, sin muerte, no habría renacimiento. Y es realmente necesaria una intervención dentro del sistema cerrado para restablecer el equilibrio. La guerra es exactamente esa característica dentro de las sociedades humanas. Es exactamente lo que ocurre cuando en una sociedad las tensiones vienen a la superficie y se crean dos tensiones opuestas que van a resolverse a través de un conflicto. Si hay capacidad para un diálogo, como dice San Bernardo, pues el conflicto no necesita de tomar vidas. Pero la mayor parte de las veces no es lo que ocurre. El sufrimiento, la muerte, es lo que va a hacer con que las dos partes acaben racionalmente llegar a un momento de paz. Y desafortunadamente, esa es una característica profundamente humana. Si nos distanciamos un poco, desde el punto de vista de la civilización, el conflicto genera problemas, el conflicto genera sufrimientos, que ellos mismos generan el deseo de paz y de justicia. Y esa imagen de la justicia que va a imperar sobre la desarmonía es una aspiración de todos los que sufren de estos males de guerra y todos esos sufrimientos. Entonces, en ese sentido, realmente la guerra es intrínseca a la naturaleza humana, generando la aspiración de un espíritu restaurado en la condición primordial de ser de luz. Es lo que hace acordar al Adán adormecido de que es un rey, tiene su lugar en el universo y no necesita de sufrir, no necesita de matar, no necesita de conflictuarse con los otros por las causas que nos decía Bernardo, por ira, por voluntad de gloria o por voluntad de dominar algo de tangible, de físico, de poderoso. Porque si se controla racionalmente para que eso no ocurra, existe realmente una aspiración de paz y el restauro de la condición primordial de ser de luz. Esta es la manera de encarar la guerra de los templarios. Por eso, entienden que el conflicto es la evolución de la vida misma, incluso en la naturaleza, incluso en el mundo salvaje. Es a través del conflicto que las especies empiezan evolucionando. Y en la organización humana, la primera línea de evolución es la familia, después la familia más alargada, que es la tribu, o la ciudad, o incluso el país. Pero eso ocurre durante miles de años y a través exactamente de la resolución de los conflictos y a través de encarar la guerra face a face y entender que ella hace parte de la naturaleza humana, pero que de hecho puede ser controlada. Y es ese conflicto permanente que lleva al surgimiento de las clases o clanes o castas dentro de las familias, de las tribus, de las ciudades. En las ciudades de las tribus iniciales, pues hay siempre la división de las clases diversas a partir de sus funciones sociales. Y empezamos, como hemos visto ya, por las clases que trabajan el campo, que trabajan las artes, que trabajan pues la madera, la piedra, etcétera, etcétera, y que lo hacen con trabajos de brazos, ¿no? Esas clases son las que están a la base de la sociedad. Pero después tenemos los comerciantes que
pegan ese trabajo y lo van a expandir y a llevar a otras partes de la sociedad, de las tribus. Y después, por sobre estos, tenemos entonces el militum, el hombre de guerra, el hombre que defiende la ciudad, la tribu, la familia, y lo hace como profesional. Y sobre estos entonces tenemos finalmente el hombre de iglesia. Esta función del militum ha llegado a un punto que se ha autonomizado completamente. Y en varias ciudades el militum es profesional, no hace otra función. Esa especialización social de los defensores de la tribu es muy interesante porque nos va a llevar a entender un paradigma, una paradoja muy curiosa, que es esta. Hay una diferencia grande entre Esparta y Atenas en el mundo antiguo griego, y la diferencia es que Atenas era una ciudad protegida por un muro. Había una pared que protegía la ciudad del exterior. No se podía entrar. Los que vivían dentro de la ciudad vivían libres, podían pues circular sin problemas, pero los que estaban fuera necesitaban de pasar por los militum para entrar en la ciudad. Eran ciudadanos libres, pero cercados por un muro completamente. Y ese es un paradojo interesante, porque eso permitía en la ciudad que hubiera comerciantes, filósofos, profesores, estudiantes, que hubiera artistas, etcétera, etcétera, y que hubiera una clase de los militum que defendían toda esa libertad, sacando las libertades, cerrando todo en una pared. Por otra parte, en Esparta, los espartanos no tenían paredes ni muros ni defensas. No necesitaban, porque todos los ciudadanos de Esparta eran guerreros. Y todos y cada uno entendía que la defensa de la ciudad era competencia suya. No la delegaban en otros, en terceros, en un militum, pero era su competencia. Y Esparta era conocida exactamente por la gran habilidad que tenía en ejercer esa función de defensa y de ataque. Pero por eso en Esparta no había filósofos, por eso en Esparta no había gente libre, por eso en Esparta no había colegios, escuelas, no había artistas. En Esparta había guerreros. Y entonces, por paradoja, los que viven cercados por una pared son libres, pero los que deciden que no quieren ter pared, todos son militares. Esto es un tema que es debatido muchas veces a lo largo de la historia y que seguro pues ha llevado a los templarios a refletir sobre el tema de la abertura al mundo y de cómo vivir en un espacio enclausurado de manera a poder ser libre dentro de la clausura. Esto nos lembra los votos de pobreza, obediencia y castidad, porque cada uno de ellos es un voto de libertad en relación a una componente. Nos va a mostrar dentro de la leyenda cómo alguien ha retomado su lugar propio y normal en un entorno de caballería. Vamos a ver, creo que ya. Swear faith to me, and you shall have mercy. I need battle lords such as you. A noble knight. Swear faith to a squire. Never! Never! You're right. I'm not yet a knight. You, Irians, will knight me. Then at night tonight, I can't offer you mercy. What's this? What's this? Keep it, Urians! In the name of God, St. Michael and St. George, I give you the right to bear arms and the power to meet justice.
That duty I will solemnly obey, as knight and king. I never saw this. Rise, King Arthur. I am your humble knight, and I swear allegiance to the courage in your veins. So strong it is, its sores must be inflicted, dragon. I doubt you no more. Aquí vemos Merlín, esta escena es de Excalibur, y se basa en la versión de Thomas Malory, The Death of Arthur, la muerte de Arthur. Y aquí podemos ver perfectamente el cetro de Merlín con las dos fuerzas que había explicado, los dos dragones que había explicado. Esta escena, pues, lo que nos muestra, ¿okay?, es exactamente esta tensión entre kshatriyas, la casta guerrera, y la casta de los Sudras. Si se acuerdan, Arthur estaba custodiado por el guerrero que hacía las espadas. Era su aprendiz. Entonces el guerrero es un artífice, es parte de los Sudras. Y los kshatriyas, cuando llegan a esta batalla, no quieren someterse a un rey que no es noble. Para ellos es el parte de esta clase inferior de pueblo. No puede ser, porque un rey tiene que ser antes de más un caballero. Ellos no lo sabían, pero Arthur era de hecho de esa clase. Y Arthur lo demuestra cuando, capaz de matar a Uriens, que lo tenía frente a su espada, no lo hace por la guerra justa precisamente, porque si él mata a Uriens, que es un inferior suyo, estará haciendo una acción que va a destruir la orden dentro de sí mismo, porque él es realmente responsable por Uriens, aunque Uriens no lo reconoce. Entonces, ¿cómo hace Arthur? Piensa bien y dice, de hecho es verdad, yo no soy caballero. Es necesario que alguien que sea caballero me haga caballero, y una vez que me haga caballero, yo seré rey inmediatamente. Y eso es lo que hace. Da Excalibur a Uriens, que es sorprendido como todos, se ve en sus manos con la espada invencible, y aquel que lo desafiaba y lo podía haber muerto, ante sí, pues se postraba. Y en ese momento Uriens podía haber simplemente decapitado a Arthur. Y algunos caballeros le dicen, mantiene la espada, quédate con ella. Pero Uriens reconoce en esta actitud de Arthur la nobleza, la fuerza y la pertenencia a esta clase. Y en ese momento lo consagra como caballero. Si Uriens hubiera matado a Arthur, Uriens habría destruido la caballería, la orden de caballería en sí mismo. Este es el momento de la prueba de Uriens, mucho más que la prueba de Arthur. Y cuando Uriens entiende realmente lo que tiene a su frente, pues lo hace caballero, y cuando lo hace caballero, lo va a erguer ya rey.